buenas tardes, bienvenidos a 360 grados en el día de hoy, 12 de enero del año 2022. 12 de enero del año 2022. Óigame una cosa, el tiempo pasa, dice una canción de Pablo Milanés. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. 12 años del terremoto de Haití en el año 2010, un 12 de enero de ese año, ocurrió precisamente el terremoto que devastó Puerto Príncipe y toda esa zona periférica, destruyendo edificios, catedrales, el Palacio Presidencial de Haití, que debo decirles que nunca fue reparado totalmente. Y la extensión gubernamental tuvo que ser trasladada a otro edificio. Operaba de la parte atrás del edificio presidencial, que yo estuve ahí. Yo estuve ahí el 13, 14 de enero de ese año y vi, junto con otros reporteros, la destrucción de esa zona donde está todo el Palacio Presidencial y todas las oficinas gubernamentales. Eso fue apoteósico. Se habla de 200.000, quizás 300.000 personas muertas en ese terremoto, que a mi modo de ver, todavía Haití no se ha recuperado de ese terremoto. El aeropuerto internacional Toussaint Louverture, desde donde salían y entraban las ayudas internacionales, nosotros, la República Dominicana, fuimos de los primeros países que fuimos a prestar ayudas, medicinas, suplementos alimenticios, agua potable, y lamentablemente fuimos los primeros testigos también de las muertes, de los derrumbes, de los desastres que causaron ese terremoto del año 2010. La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo. Ya hace 12 años de ese acontecimiento y repito, parece que Haití todavía de ese terremoto ocurrido hace 12 años no se ha recuperado. Actualmente pasa por una situación política, una situación de caos, desorden, tratando de levantarse esa población y ese gobierno. Muy lamentable lo que pasa en ese territorio de Haití. Pero hoy, 12 de enero, también se cumplen 50 años, oiga bien, 50 años de un acontecimiento histórico que ocurrió en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas en el año 1972. Se trata de Los Palmeros, un grupo encabezado por Amaury Germán Aristi, por otros 3 jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 20, 21, 23, 24 años, que estaban en un grupo de insurrectos, de izquierdistas, del movimiento 14 de junio, que se reunían y fueron partícipes de actividades en contra del gobierno y de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Fue llamado Movimiento 14 de Junio porque precisamente un 14 de junio del año 1959, un grupo
trató de llegar aquí a la República Dominicana. Ese grupo estuvo encabezado por Enrique Jiménez Moya, y todavía de ese grupo del 14 de junio que llegó a la República Dominicana a través de Constanza, Maimón y Estero Hondo, así se llama precisamente el Centro de los Héroes, el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que mucha gente todavía le llama la feria, pero realmente eso se llama Centro de los Héroes. Resulta que estos, todavía queda el comandante Ochoa, que está en Cuba actualmente, y resulta que ese grupo de insurrectos jóvenes se formaban en Cuba. Este grupo de Amaury Germán Aristi, Santiago Cerón, La Chuta, se formaron en un lugar en Cuba donde había muchas palmas. Entonces, por esa razón se llaman los palmeros. Estos palmeros desafiaron el régimen de Joaquín Balaguer y estaban tan preparados en guerrillas y en armas de fuego que estos 4 jóvenes, 2 de ellos murieron en la madrugada del mismo 12 de enero, y 2 más, que fueron Amaury Germán Aristi y La Chuta, quedaron en la cueva y resistieron un ataque de Ejército y Policía Nacional. Estamos hablando de 2000 y tantos hombres en contra de 2. Era jefe de la policía Neinivar Seijas en aquella ocasión. Y luego de enfrentamientos, óigame bien, estrategias de guerrilla y todo eso, mataron a Amaury Germán Aristi y a otros más, y a los 3 más. Usted sabe lo que dijo el entonces jefe de la policía, Neinivar Seijas. Señores, estamos hablando de los 12 años de Joaquín Balaguer, ¿eh? Dijo, 12 hombres como esos 2 tumban un gobierno, porque eran verdaderamente preparados para esos fines. Hay que decir que Amaury Germán Aristi había escrito una carta al comandante Román, que se encontraba en Cuba. ¿Usted sabe quién es el comandante Román? Camaño de Ñu, que estaba con otro grupo en Cuba preparándose también en el ámbito de las guerrillas, y en esa carta le insta a Amaury Germán Aristi a llegar aquí a la República Dominicana para completar precisamente, parece ser, la estrategia de enfrentar de la insurrección que pudiera haber encabezado ese grupo en contra del gobierno de Joaquín Balaguer. Es por eso que un año después, en el año 1973, el 2 de enero, desembarca precisamente, atraca en el país, en la playa de Caracoles, otro grupo de insurrectos encabezados por Camaño de Ñu, y ya ustedes saben que ahí estaba Claudio Camaño Grullón, Lalane José y otro grupo que las Fuerzas Armadas también enfrentaron en las lomas de San José de Ocoa. Esto es parte de la historia que ocurrió en la República Dominicana. Ahora, hoy, en este 50 aniversario, estuvo el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, hubo diputados, hubo funcionarios del gobierno. Usted sabe una cosa, esa actividad que se celebra en el Parque de los Palmeros, donde ocurrió el hecho de enfrentamiento, y la cueva donde se escondían estos palmeros,
esa actividad se hacía clandestinamente al principio y posteriormente solamente iban los izquierdistas. Hoy a mí me sorprendió ver a funcionarios, diputados, el alcalde de Santo Domingo Este, que es medio izquierdista, Manuel Jiménez también, que incluso interpretó una canción el día de hoy. Pero el hecho es que antes esto era una actividad solamente para los izquierdistas. Hoy sí hubo izquierdistas, hay todavía esa ideología en la República Dominicana, pero hoy se recordaron los palmeros en una actividad en el 50 aniversario de ocurrido este hecho en el año 1972. Fue Orlando Martínez que entrevistó a Neidni Barcejas en aquella ocasión, porque entendía que pudieron haber resuelto esa contienda y no matar a los insurrectos, pero la policía tenía otra orden. Eso es bueno recordarlo porque mucha gente desconocía sobre esta actividad que ocurrió en el año 1972 en la República Dominicana. Hoy, ya habiendo dicho estas efemérides que ocurrieron el 12 de enero del año 2010 y el año 1972, podemos entonces hablar del informe del tiempo, del informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Pues el informe del tiempo en el día de hoy, miércoles 12 de enero del año 2022, este informe dice que en esta mañana se presentaron algunas concentraciones nubosas con lluvias en algunas provincias del norte del país, este y noreste, producto de una vaguada ubicada al noreste de la geografía nacional, asociada a un sistema frontal al norte del país en aguas del Atlántico Norte. Ambos están provocando condiciones favorables de nublados acompañados de aguaceros, sin descartar la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en localidades ubicadas en la línea noroeste, Valle del Cibao noreste, sureste, Cordillera Central y el sector fronterizo, presente mayormente hasta primeras horas de la noche. Decir que el sistema frontal se ubicará al noreste del país en aguas del Atlántico Norte, con tendencia a alejarse gradualmente de nuestra área de pronóstico, y las temperaturas seguirán agradables a frescas, especialmente en la madrugada hasta primeras horas de la mañana, debido a la época del año y al viento fresco del este-noreste. Decir que las temperaturas máximas están entre los 29 y 31 grados Celsius, la mínima entre 18 y 20 grados Celsius. En resumen, una vaguada y sistema frontal que provocan nublados acompañados de aguaceros, con posibilidad de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en diferentes puntos del país, temperaturas agradables siendo frescas en la madrugada, especialmente en zonas de montañas. Ese es el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología para este miércoles 12 de enero de este año. En el día de hoy, la noticia principal de los medios de comunicación fue la entrevista que se hizo en el día de hoy al presidente Luis Abinader en el programa Hoy Mismo, esta mañana. Se trató de una entrevista pregrabada en el que participaron los periodistas que conforman Hoy Mismo, Luis Mejía, Daniel Alcántara, Oscar Medina, Geomar García, don Freddy Sandoval, nuestro compañero, Johanna Valenzuela estuvo ahí también. Y el presidente habló de distintos tópicos. Por supuesto, a un presidente hay que aprovecharlo en todo. Habló sobre la vacuna, sobre las pruebas PCR,
El presidente dijo algo importante con respecto a esto. Y es que ya las pruebas de antígenos deben estar en las farmacias ya. Yo vi, por ejemplo, creo que fue en Miami y creo que en España, regalando los kits para que las personas por sí mismas se hagan las pruebas de antígeno y todo eso. Y aquí en la República Dominicana se puede hacer. Don Freddy Sandoval me dijo en esta misma semana precisamente que a él le habían regalado un kit de eso. Y eso es importante. Porque realmente hablar de 4.100, 4.400 y 4.500 pesos para una prueba PCR en los laboratorios y las clínicas, oye, eso es verdaderamente abusivo. Y así lo manifestó el propio ministro de Salud Pública en el día de hoy, pidiéndole a las clínicas, a los laboratorios, que eso no va a pasar, porque aquí nadie tiene conciencia de nada. Y aquí todo es un negocio. Y cuando se habla de medicamentos y de medicina, mucho más todavía. Pero no aquí, en el mundo. El mundo de los medicamentos y la medicina es el mundo más caro que existe. Y entonces, de buena lid, entiendo yo que el presidente está hablando de facilidades para que las personas tengan acceso a estas pruebas de antígenos a través de las farmacias. Dice que ya está bueno de hacer pruebas PCR. Eso dijo el presidente en el día de hoy. Pero también habló de otros temas importantes, habló sobre las inversiones que ha hecho el gobierno, habló de las inversiones en Santiago, de los monorrieles en Santiago que se van a terminar, que hay personas que han hablado en contra de ello, pero el presidente dijo que esas mismas personas, quienes han hablado en contra, habló de las inversiones que se han hecho y de lo pronto que van a ser entregados estos proyectos. Eso por un lado. Pero una cosa que el presidente habló, también habló sobre la escuela, sobre las escuelas, dice que los maestros están seguros en las escuelas. Y debo decirte que el Ministerio de Educación hizo precisamente un sistema, un protocolo para los maestros y los estudiantes, de manera que estén protegidos en las escuelas, tanto maestros como estudiantes. Yo vuelvo a reiterar mi posición con respecto a eso. Pero este fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, fue el fin de semana de los Santos Reyes. Porque el día de Reyes fue el día 5, 6. Y el día de fiesta del Día de los Reyes fue el lunes. O sea, hubo un fin de semana largo. ¿Usted sabe qué pasó? Padres y tutores, juntos con los niños, fueron a distintos parques a jugar, a disfrutar de los Reyes, al aire libre, algunos sin mascarilla y nada por el estilo. Pero pueden ir a jugar a los parques y pueden hacer todo eso y demás, pero no pueden ir a las escuelas. La Asociación Dominicana de Profesores está muy bien, se siente excelentemente bien porque fue un triunfo el que en las escuelas no haya clases. Desde ayer, cuando el Ministerio de Educación llamó a las aulas para participar. Y los profesores no fueron ayer y no fueron hoy. Las escuelas vacías, esperando que los alumnos y los profesores vayan para recibir clases. Porque la Asociación Dominicana de Profesores dijo que no van a ir, que hasta el 31 de enero. Lamentablemente eso, porque eso va en detrimento de la educación dominicana.
Yo lo veo desde el punto de vista macro. La educación en la República Dominicana, la inversión que se ha hecho con ese famoso 4% para la educación. Pero la Asociación Dominicana de Profesores, que es un ente más político que otra cosa, que es de oposición al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ellos son del PLD, perjudica al sistema educativo nacional. Yo creo que es hora de pensar, no en el ámbito político, sino en el ámbito del bien del país. ¿Qué le conviene al país? Que hay muchos contagios del COVID-19, sí, pero la letalidad ha bajado en un 0.89%. Óigame bien, 0.89%. Que hay muchos contagios, sí, pero las pruebas han aumentado. Estamos hablando de que hoy casi 7,000 positivos al COVID-19. Pero ¿cuántas pruebas se hicieron de esas 7,000? Es un 38% de positividad. Un 38%. Las camas en los hospitales están hablando de un 30%. Un 28% de las unidades de cuidados intensivos. 29 ventiladores utilizando. O sea, estamos hablando de que todos sabemos que este virus finalmente está debilitándose poco a poco. No quiere decir, como dijo el de la Organización Mundial de la Salud, que ya vencimos al virus. No. Pero todos sabemos que hay mucha gente contagiada, todo lo que usted quiera, pero hay que seguir. Y hay que ir a trabajar y todo no está funcionando aquí. Y el Play no está funcionando. No, la gente no está yendo al Play a ver su juego como que no es nada. Entonces no pueden ir al Play, pero no pueden ir a las escuelas. ¿Qué es esto? Eso es un circo, simplemente. Eso fue parte de lo que dijo el presidente de la República en el día de hoy, que los profesores deben volver a las clases porque las aulas son más seguras que muchos establecimientos y muchas fiestas que hay. Hasta el primer ministro de Inglaterra está metido en un asunto ahí porque le llaman el Partygate, porque el primer ministro de Inglaterra estaba en una fiesta igualito, en un teteo le dicen aquí. Ahí lo están cuestionando en el Parlamento británico. Bien, presidente habló, ya le dije, de las inversiones de su gobierno, de los préstamos internacionales, de las aulas, pero no se podía quedar el tema de los haitianos ilegales. Y el presidente habló de que su gobierno va a, no se dice deportar, sí deportar, a los, o repatriar, a los ilegales haitianos, a los ilegales haitianos. Eso es importante que se diga sobre los ilegales haitianos porque no aclaró el presidente de la República que no es que se van a llevar a todos los haitianos para Haití, no. Los que están ilegales en la República Dominicana. Debo decirles que yo estoy sorprendido de las actividades que están llevándose a cabo a través de la Dirección General de Migración, el Ejército de la República Dominicana principalmente, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana, para contrarrestar el tráfico de ilegales en la frontera. Aún así, hay porosidad en las fronteras. Hay porosidad, como las hay en todas las fronteras del mundo. Ahora bien, aquí en la República Dominicana hay muchos haitianos que están trabajando en distintas labores de construcción, agrícola,
empresarial, de venduteros en las calles. Y también hay de los que piden en las calles también. Especialmente salen los días de fiestas, cuando no hay nadie de las autoridades en vigilancia y esa cosa. Una pena descomunal nos da cuando vemos a esas madres con esos niños haitianos en las calles pidiendo limosnas. Horroroso, me da pena y rabia al mismo tiempo. Porque ¿por qué ponen a esas mujeres y esos niños a hacer este tipo de cosas? Pero dice el presidente Luis Abinader que en su gobierno se va a deportar a los haitianos que se encuentren de manera irregular en la República Dominicana, respetando los derechos humanos y cumpliendo con lo establecido en la ley 285-04 de migración. Decir que esas deportaciones, repito, el presidente dijo que no es que se van a deportar a todos los haitianos en el país y que está de acuerdo en la modificación de la ley de migración a modo de que los haitianos puedan trabajar en República Dominicana bajo contratos. Eso siempre ha existido en la República Dominicana y no estamos hablando de ahora, ¿eh? Estamos hablando de los años 1800, estamos hablando de los años 1960, estamos hablando de todos los años del mundo, cuando aquí se han traído braceros haitianos para trabajar, cuando aquí los ingenios azucareros, el azúcar, la venta de azúcar, la cuota azucarera era el método económico de sustentación en la República Dominicana. La llamada economía del dulce, la caña, el cacao y el café. Posteriormente, a los años 1970, 78, 77, lamentablemente, este rubro pasó a decaer como cuota de la República Dominicana, especialmente con Estados Unidos, que era el sustento mercadológico en la República Dominicana, pues eso entonces pasó a un segundo plano. Ya la República Dominicana, luego de padecer unos años en el ámbito de la economía muy difícil, con escasez de gasolina, de todo tipo de cosas, pudo levantarse nuevamente, y una de las cosas y rubros que han puesto a levantar la economía dominicana ha sido el turismo. Yo creo actualmente que los haitianos están en el sector turístico, en el sector de la construcción, en el sector agrícola, y la mayoría de los venduteros en las calles que eran dominicanos ahora son haitianos. ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuál es la situación? Bueno, que los dominicanos no quieran hacer este tipo de trabajos. Vamos a la pausa comercial. Finalmente, en la República Dominicana no habrá Código Penal por ahora. Fue ya pospuesto para la próxima legislatura. He escuchado varias versiones con respecto al Código Penal, porque varios legisladores han dicho, bueno, y hasta la doctora Milagros Ortiz Posch, la escuché también hablar sobre eso. Dice, bueno, el Código Penal tiene 20 años en el Congreso Nacional. Discusión, contradiscusiones, comisiones, estudios, que todo lo que sea. Y finalmente las controversias no lograron llevar a cabo este Código Penal, la aprobación del mismo,
Y ahora se quiere que se reintroduzca en estos últimos días, el 27 de febrero, termina la legislatura, y entonces dicen estos legisladores, pero entonces están presionando para que se conozca el Código Penal en estos pocos días. Si tiene 20 años, se puede esperar un poco más. Eso es el argumento que están esgrimiendo precisamente estos legisladores. Hay otros, como por ejemplo Rubén Maldonado, que dice que hay una presión de organismos exógenos al Congreso Nacional que impulsan para que no sea aprobado este nuevo Código Penal. Pero también escuché otra versión de que muchos de los artículos que están en este nuevo Código Penal, en este nuevo proyecto del Código Penal, ya están viejos prácticamente y hay que remodelarlos de nuevo. De tanta discusión que ha tenido precisamente este Código Penal. Esta legislatura cierra con muchos proyectos precisamente en carpeta, y como lo había dicho y había anunciado el propio Alfredo Pacheco, de la presidente de la Cámara de Diputados, se iba a quedar sobre la mesa el Código Penal, pero también se quedó la ley de extinción de dominio, que también es una presión internacional para aprobar esta ley, el Código de Agua y el Código Civil. Jesús santísimo. Ese también hay que celebrar los 25 años al Código Civil. Yo recuerdo que había una comisión de reforma de justicia en la República Dominicana que se conformó, y recuerdo como ahora que operaba en la Doctor Delgado, en una casa que había como un árbol, las raíces de un árbol afuera. Ahí estaba y operaba la Comisión de Reforma de Justicia de la República Dominicana. Finalmente ahí estaban, y César Pina Toribio fue presidente de esa comisión, y Lino Vázquez Samuels, que fue juez del Tribunal Constitucional posteriormente, también estuvo en esa comisión. Y yo recuerdo como ahora haber entrevistado, trabajaba yo como reportero en el periódico Hoy, y ahí se estaba hablando de ese Código Civil. Estamos hablando del año 1996, 97, 98. No vayan ahora a calcular los años, por favor. Muchacho joven yo, apenas comienzo la vida, ¿sí o no, amigo mío? Pues bien, eso queda definitivamente en la mesa, estos códigos, esas leyes que finalmente no se van a aprobar, por lo menos en esta legislatura actualmente. Hay otros proyectos que van a perimir. Por ejemplo, en la pasada legislatura la Cámara creó una comisión especial para trabajar el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, que realizó vista pública y escuchó a 11 proponentes. La pieza no ha sido sancionada tampoco y perimiría hoy, debido a que ya le pasaron 2 legislaturas consecutivas. Si hay que aprobarlo de nuevo, hay que volver a someterlo precisamente al proyecto. ¿Y a qué se debe ese proyecto del referendo constitucional aprobatorio? Bueno, porque recuerdo como ahora que el presidente Luis Abinader habló sobre una posible reforma constitucional que fue rechazado de plano. Esa reforma constitucional que tenía que ver con el asunto del Ministerio Público y eso, pero finalmente fue rechazada por muchísimos aspectos. También perimiría el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio por el decomiso civil de bienes ilícitos. Yo tengo mis reservas con relación a ese caso de la extinción de dominio, porque eso es muy peligroso.
Aquí hay mucha gente abusadora que utilizaría también esa ley para apropiarse de muchos bienes que no son de ellos. Pero bien, eso es otra discusión. Se habla de que el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, va a asistir a la toma de posición de la presidenta electa de la República de Honduras, Xiomara Castro, que asumirá el cargo el próximo, precisamente, 27 de enero, estamos hablando de dentro de 2 semanas, estará entonces asumiendo el cargo como presidente de Honduras, Xiomara Castro. Y hablando de juramentación de presidentes, Daniel Ortega asumió el 4º mandato consecutivo y 5º mandato como presidente de Nicaragua. Yo no sé qué fue lo que ha hecho Daniel Ortega, pero la verdad que ha hecho malabares para quedarse precisamente en el poder. Y, señores, en el ámbito de lo que tiene que ver con las noticias internacionales, yo les daba un avance con respecto a lo que está ocurriendo en Inglaterra, en Londres, donde el primer ministro de Londres precisamente ha estado siendo cuestionado porque estaba en una fiesta, le dicen el Partygate, y está siendo cuestionado por el Parlamento británico porque él participó de una fiesta en aglomeraciones. Y eso es lo que yo digo. Mira, la población mundial ya está hastiada de esta situación del COVID-19. Es verdad que es una enfermedad que está ocasionando muerte, contagios, ha detenido. Mira, en Estados Unidos está siendo un desastre, pero la vida tiene que seguir y es por eso que nosotros insistimos en que ciertamente hay que hablar sobre ese tema, hay que mantener el cuidado, pero hay que continuar viviendo definitivamente. El precio del petróleo, que yo la semana pasada decía, bueno, si los países exportadores de petróleo estaban hablando de producir más petróleo, más barriles, yo digo, si aumenta la oferta, ¿verdad? Si aumenta la producción de petróleo, pues entonces baja el precio. Pero de lo que se está hablando es de que va a aumentar el precio del petróleo. Estamos hablando de que el precio del petróleo intermedio de Texas abrió hoy miércoles con una subida de 0.92% y se situaba en 89,97 dólares el barril. Eso es mala noticia para nosotros. Al inicio de la apertura de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros para entrega en febrero sumaban 0.75 dólares respecto al cierre anterior. El petróleo de referencia estadounidense sobrepasó ayer el nivel de los 80 dólares por las expectativas de que la demanda energética siga fortaleciéndose. Ay, Dios mío. Ojalá que aquí podamos amarrarnos bien los pantalones. Vamos a hacer otra pausa. ¿Y dónde está el señor Alexis Villalona? ¿Dónde está ese hombre? Pero está tan bien escondido que, de acuerdo con las informaciones que se vierten en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, él ha enviado mensajes y ha dicho que él se quiere entregar, pero que él no lo vayan a meter en la cárcel de Baní, porque ahí él tiene problemas con personas que están en la cárcel de Baní. Yo quiero saber
¿qué tan difícil puede ser para inteligencia de la policía, inteligencia de los organismos castrenses, de los organismos de inteligencia del país, para saber dónde está ese individuo? Porque si él fue capaz de conversar con el abogado y el abogado ser intérprete del mismo, de alguna manera tuvo que saberse comunicar. Y la policía y los organismos de inteligencia tienen que saber qué pasó. Este individuo ha sido calificado por la población como el abusador de Baní. Yo no quisiera pensar que están jugando al olvido, a que a la gente se le olvide que eso pasó y ese muchacho esté protegido por algunos organismos de seguridad del Estado o del gobierno o lo que sea, porque eso es lo que aparenta. Eso es lo que aparenta, que este hombre está apoyado o escondido o tiene algún soporte, porque de alguna manera este señor no ha sido encontrado. Aquí cuando quieren encontrar a alguien, lo encuentran hasta en los centros espiritistas. Si no, pregúntese usted a un hombre que fue acusado de matar a un ex secretario de las Fuerzas Armadas en Nagua. ¿Usted recuerda de eso? ¿Usted recuerda a un hombre que le llamaban Vla en Asua, que puso en zozobra a Asua porque él era precisamente acusado de matar a un periodista, apellido Andújar, en Asua, y de tener en zozobra a Asua? El individuo fue buscado y encontrado y preso, y no fue muerto porque se entregó a las autoridades. Igual pasó con aquel acusado de la muerte de un ex secretario de las Fuerzas Armadas. O sea, aquí cuando se quiere encontrar a alguien, se encuentra. Este país es pequeño, pequeñito, y se sabe quién es quién. La policía sabe, todo el mundo aquí sabe, y aquí cualquiera te ofrece las informaciones. O sea, hay algo que nosotros, usted y yo, no sabemos qué está ocurriendo con respecto a ese señor llamado Alexis Villalona. Pero ese señor golpeó a una mujer el mismo día 31 de diciembre, la dejó tirada en el suelo y se fue como Johnny Walker, campante. Se va a quedar así eso. Si se queda así, eso es un mal mensaje para la población dominicana. Espero que no se quede así. Hasta mañana, señores, si Dios quiere.